buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En nuestro nuevo horario de 10 a 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. En solamente unos minutos vamos a comenzar un programa que estoy seguro que va a ser del agrado de ustedes. Vamos a tener aquí en el estudio al doctor Wilfredo Ruiz, abogado, capellán musulmán del Ejército de los Estados Unidos, experto no solamente en cuestiones del Medio Oriente, sino en política internacional. Vamos a estar abordando con él los temas que están calientes en estos momentos. También nos va a acompañar alguien a quien ustedes han seguido a través de los años también, al doctor Daniel Álvarez, profesor de teología y también de filosofía, analista político internacional. También va a estar con nosotros aquí en el estudio. Desde Jerusalén vamos a estar estableciendo contacto con el vocero del ejército israelí, el capitán Kaplan. Nos va a acompañar para explicarnos qué es lo que ha pasado con la detención de este navío iraní que fue detenido navío panameño, pero que los israelitas dicen que llevaba armas de Irán para Gaza. Vamos a estar hablando con él de este tema y también vamos a estar analizando otros temas muy importantes en este programa. Pero antes vamos directamente ya a nuestro comentario de la noche. Uno de los temas más manoseados en nuestra comunidad por demócratas y republicanos es el tema de inmigración. En juego para los republicanos está el futuro de su partido como organización política a nivel nacional y para los demócratas la posibilidad de, además de la Casa Blanca, poder aspirar algún día a controlar una o las 12 ramas del poder legislativo. Si los hispanos militando mayoritariamente dentro de su organización política, ambos partidos tienen problemas a corto o medio plazo, depende de cómo usted lo quiera analizar. Es por eso que hoy queremos aplaudir la crítica posición que contra el presidente Obama ha asumido el Concilio Nacional La Raza, organización no lucrativa creada en los años 60 para defender los intereses y aspiraciones de los hispanos en Estados Unidos. Con toda razón, La Raza y otros líderes hispanos han comenzado a llamarle al presidente el deportador en jefe. Con más de 2 millones de hispanos deportados durante su mandato, el sobrenombre está más que bien ganado: deportador en jefe. La justificación del presidente es que bajo las actuales leyes no puede hacer otra cosa. Eso, con todo respeto, es falso. La verdadera razón por la cual nuestra gente está siendo deportada en cantidades récords es para que él, el presidente, pueda cuidar su flanco derecho de los republicanos y, en una lógica más enrevesada todavía, tratar de convencerlos con su actitud de que aprueben una ley integral de inmigración. Un amigo demócrata me decía no hace mucho: si deportando a tanta gente todavía nos acusan de no ser capaces de hacer cumplir las leyes en la frontera, ¿tú te imaginas lo que nos dijeran si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo? Lo mismo, le respondí, le estarían diciendo lo mismo. ¿Cuántas familias inocentes tendrán que ser separadas en aras de convencer a un grupo de extremistas que no buscan ser convencidos, sino vencer y no por la fuerza de sus argumentos, sino por su disposición a utilizar el miedo, el chantaje y la intimidación como vehículos para lograr sus propósitos? Si el presidente quiere ceder al chantaje de esos grupos extremistas que dentro del Partido Republicano tienen secuestrado el tema de la reforma migratoria, los líderes hispanos deben de decir lo que el presidente parece no entender: el camino de las concesiones es infinito. Por eso seguir haciendo concesiones en este tema, sea a los demócratas o a los republicanos, debe ser inaceptable. Si el presidente deporta familias inocentes, por las razones que sean, esto debe ser denunciado. Si los extremistas dentro del Partido Republicano obstaculizan la reforma migratoria, también deben ser recriminados con la misma fuerza. En este tema, como en muchos otros que afectan a este país, no se debería ser ni republicano ni demócrata. Desgraciadamente, hay muchos que ponen los intereses de su partido político sobre las necesidades del pueblo. Sin embargo, cuando uno ve que sin que medie un crimen, una madre separada de sus hijos menores de edad, o que un padre que se ha comportado como un ciudadano honorable es enviado de regreso a su país, separándolo de su familia y condenándolos, sabe Dios a qué peligros, solo se puede ser un ser humano solidario con el dolor de otro ser humano y dejar a un lado la politiquería. Para algunos republicanos, lamentablemente,
El tema de las deportaciones es una manera más de avanzar sus objetivos políticos en contra del presidente Obama. Sobre todo aquellos que, acto seguido, después de criticarlo por las deportaciones, justifican a su partido por no pasar una reforma migratoria diciendo que en el presidente Obama no se puede confiar, él no va a cumplir las leyes en las fronteras. Eso es la más pura hipocresía. También para algunos demócratas este tema sirve para querer pintar a todos los republicanos como racistas y gente que odia a los hispanos. Y eso es mentira. Gente razonable sobran en los dos partidos. Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart han criticado abiertamente a los extremistas de su partido. Joe García y Bob Menéndez también le han salido al paso al presidente y han discrepado con él en este tema de las deportaciones. Aquí, en nuestra ciudad, el liderazgo político de ambos partidos está básicamente de acuerdo en este tema, sin que ello quiera decir que están de acuerdo en todos los demás. Es bueno saber que hay gente que pone lo que es decente, honorable y ético por encima de los intereses coyunturales de un partido político, a pesar de que hay otros que utilizan este tema tan doloroso y tan humano para la demagogia. Hacemos todos nuestra voz y exijamos del presidente lo mismo, que paren las deportaciones en masa, para que así pare el chantaje que algunos tienen sobre nuestra gente. Presidente, con todo respeto, el camino de las concesiones es infinito y las margaritas no se le tiran a los puercos. Hasta aquí nuestro comentario. Regresamos con nuestro programa en solamente unos segundos, pero antes le pasamos a la doctora Maris Reyes. Doctora. Gracias. Soy Maris Reyes, abogada de bancarrota, y los quiero ayudar. Yo sé que hay muchas casas sin problemas. Yo sé que hay muchas demandas sobre las casas hoy en día en la sur de la Florida. La ley de bancarrotas los puede ayudar. Podemos poner esa demanda, ese foreclosure, en pausa. Hay un nuevo programa que se llama el LMM. ¿Qué es el LMM? Me dicen mis clientes. Yo le voy a explicar. Yo voy a sentar con ese cliente y le voy a explicar que vamos a utilizar este programa que para ese foreclosure y le permite a uno hacer pagos sobre su casa de nuevo. Y esos pagos van a estar basados en cuánto uno gana, está basado en qué vale su casa y sí, cuánto se le debe al banco. Vamos a utilizar este programa juntos para salvar la casa de su familia. Con 15 años de experiencia, no tienes que tener temor. Lo voy a guiar en una forma que permite la ley y que te puede ayudar. Esa primera consulta es gratis. Usted se va a sentar conmigo, vamos a dedicar mucho tiempo a su caso para que sepas exactamente cómo la ley de bancarrota los puede ayudar. Llámanos hoy al 305-476-1900. Y con esa primera consulta gratis vamos a dictar al banco qué se puede hacer. No hay ninguna respuesta que sea incorrecta. Se puede hacer algo y la idea es utilizarle a su beneficio. Yo he tenido miles de casos aquí en la sur de la Florida y los quiero ayudar ahora a ustedes. Llámanos hoy al 305-476-1900. Yo soy Maris Reyes, abogada de bancarrota. Gracias. Bien, gracias por continuar con nosotros en nuestro nuevo horario de 10 a 11 de la noche. Como les dije, tenemos pues dos invitados de lujo en el día de hoy para abordar temas extraordinariamente importantes. Tenemos con nosotros al doctor Wilfredo Ruiz. Fue, como le dije a ustedes, capellán del Ejército de los Estados Unidos, mayor del Ejército de los Estados Unidos, capellán, abogado. Y no solamente es experto en cuestiones del Medio Oriente y, por supuesto, experto en cuestiones musulmanas, sino también analista internacional. Y está también con nosotros el profesor Daniel Álvarez. A los dos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Empecemos por un tema que a ustedes no les es ajeno y es un tema que nos preocupa a todos y es la situación en estos momentos en Crimea, en Ucrania. ¿Hasta dónde va a continuar esto, Wilfredo, y qué consecuencias puede tener? Yo creo que va a continuar por un tiempo porque la región es de mucho significado para Rusia. Estamos hablando del balance geopolítico militar, económico. Estamos hablando de un terreno, un territorio por donde pasan las exportaciones principales de crudo o de recursos de gas de Rusia a Europa.
Así que Rusia no se puede dar el lujo de que mañana venga al poder un gobierno que le pueda entorpecer el libre flujo de gas para sus exportaciones a Europa, o que le quiera o le venga en gana sacar su base militar, que es de la Marina rusa, que le da acceso al Mar Muerto, y por ahí es que sigue hacia el Mar Mediterráneo. Así que ni tampoco que se le salga del mercado un cliente que le consume miles de millones de dólares, ¿verdad? Así Esto va a tener consecuencias mayores, porque estaba precisamente hablando hoy con un amigo de ustedes dos y mío también, Fran Díaz Pop, que me decía: Fran, esto es lo que puede, esto ha abierto la caja de Pandora para los rusos y para la región, porque hay muchísimos enclaves protorrusos, por llamarle de alguna manera, donde la población rusa o rusoparlante o afines con Rusia es mayoritaria, pero son enclaves nada más. Sí. Si toda esta gente empieza a decirle ahora a los rusos: nosotros queremos estar con ustedes, esto se puede complicar muchísimo más. Me decía él, Odessa y otros más para el oriente también. Hay una serie de poblaciones, casi pudiéramos llamar pueblos rusos, que pueden pedir su incorporación también a la actual Rusia, ¿no? Bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero si yo me atreviera a hacer una predicción es esta: va a haber una anexación de la Crimea, por razones que Wilfredo da estratégicamente, es una cosa muy importante para los rusos. La base militar naval de Sebastopol es muy importante para ellos. Segundo, es una república autónoma que le pide ayuda a los rusos a que vengan. Entonces ellos sienten que tienen el peso moral, es decir, el derecho de intervenir. 60% son rusos, solamente menos del 20% son ucranianos. Daniel, no se sienten parte de Ucrania. Esta es la excusa que utilizaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Estamos viendo, o sea, Hitler lo hizo en Checoslovaquia. Primero, o sea, en los Sudetes, después lo hizo en Polonia, después pero es la cosa, lo que Putin está diciendo es claro, el argumento es totalmente ficticio, pero la necesidad estratégica para ellos está importante. Esa es legítima. Es legítima, y segundo, todo lo demás que viene... Los métodos son los que son ilegítimos. Pero espérate, la otra preocupación de ellos es Ucrania. Fíjate, el Putin ha descalificado como ilegítimo el golpe de Estado, que él acusa al occidente de estar envuelto en ese golpe de Estado. Yanukovych, aunque él no es partidario de Yanukovych, está defendiendo la causa de Yanukovych, el primer ministro depuesto, porque obviamente Ucrania, razones que dio Wilfredo, es importante económicamente para los rusos. Quiere decir una serie de intereses económicos, políticos, militares que son importantes. Pero el miedo grande de Putin aquí, y me parece a mí que ese va a ser por qué la anexión para mí es inevitable, él se da cuenta que ahora, con esta invasión de facto a la Crimea, lo que sí en Ucrania se recompone con el nuevo gobierno, van a sumarse a la OTAN. Para mí eso eso va a pasar. Yo creo que y Putin está dispuesto a perder a Ucrania, pero no a perder a la Crimea. Yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. Yo creo, en lo demás sí, en eso no estoy tan de acuerdo. Bueno, lo que vamos a ver, qué consecuencias va a tener. Yo creo que a corto plazo esta batalla la va a ganar Rusia, en el sentido de que va a tener la Crimea, ¿verdad? Es algo que no va a renunciar ni es negociable para los rusos. Mediano plazo yo creo que va a salir perdiendo Rusia, en el sentido de que ha avivado la Guerra Fría, que no es de esperarse que se retome la Guerra Fría como la conocimos en la década de los 80, ¿verdad? 70, 80, no es de esperarse, pero sí un distanciamiento no conveniente para el futuro ruso de la economía y su integración a la globalización. Ya que Occidente, que nunca ha tenido tampoco una relación amorosa con Rusia, pero sí se había llegado a unos ciertos niveles de cooperación históricos, ¿verdad? Sobre todo Europa. ¿Va a haber sanciones por parte de los europeos, Wilfredo? No, porque es que Europa depende, el 30% de sus importaciones de gas son de Rusia. Entonces tú le vas a decir: Rusia, te voy a imponer sanciones. ¿Y qué puede pasar mañana? Que una Europa extremadamente débil financieramente como está, con Grecia quebrado, Portugal quebrado, España semiquebrado. O sea, la Unión Europea no está en su mejor momento definitivamente económico, que no va ahora a también, no es el momento histórico de ellos sacar pecho y decir: vamos esto me hace recordar a mí que durante la década de los 70 y los 80 alguien acuñó el término de MAD, o sea, destrucción mutuamente. Exactamente. Mi querido Wilfredo, si los europeos le imponen sanciones a los rusos y los rusos le cortan el gas a Europa, los dos estallan, porque Rusia necesita del dinero europeo, pero de una manera pero tremenda. Pero felicito a Putin. Es una persona maquiavélica, pero él se da cuenta
que en la posición coyuntural que está Europa en este momento, la fragilidad económica que acaba de señalar Wilfredo, los lazos económicos son tan intensos que Rusia está en la misma posición que estaba Europa cuando Hitler anexa a Viena. O cuando Stalin anexó durante Eisenhower a Europa Central. Correcto. Y los Estados Nadie Unidos y los nada. europeos lo miraban de al lado y Pero es decían, que no se puede hacer nada, no podemos entrar en una guerra que no sea la Guerra Fría, que es lo que estamos lamentando aquí, pero Putin, me parece a mí, una movida brillante. Además, acusa a los Estados Unidos de la doble moral. Dice, espérate, ustedes intervinieron en Granada cuando sus intereses se vieron afectados. Que cierto es, mira la posición de Estados Unidos. Intervinieron en Panamá con sus intereses. ¿Por qué nos están culpando a nosotros? Mira, los chinos anexaron a Tibet en el 59 y nadie dijo pero nada. lo que está diciendo Putin en ese momento, sí, pero lo que está diciendo Putin, pero mi querido amigo, lo que está diciendo Putin es regresemos a las políticas de Guerra Fría de los años 60. Porque si es verdad que Estados Unidos intervino en Granada, intervino en República Dominicana, eran los momentos que Rusia estaba... estaba... a base de mentiras, que lo señaló también. Pero eso es otra cosa. Pero esa es otra cosa que o sea, eso lo que pasa es que estamos viendo... Está diciendo que ¿qué moral ustedes tienen para atacarnos, claro, a nosotros? Y lo que estamos viendo es una lucha de potencia, ¿verdad? Y la primera potencia indiscutible en el mundo hoy sigue siendo los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, un poco estamos en esta disyuntiva de denunciar una invasión rusa, que es una invasión donde las tropas en el orden de las decenas de miles no son ajenas a Crimea. Había ya decenas de miles de tropas. Pero tú que estuviste en el ejército de los Estados Unidos conoces muy bien los reglamentos militares. Yo creo que es la primera vez que hay un ejército que invade y sin embargo no tiene el coraje de ponerse las insignias del ejército de donde proviene. Y esto en términos porque militares... no son invasores, fuimos invitados. No, pero es que no tienen, es que no se identifican. No se identifican. Y al no identificarse básicamente en los reglamentos militares, en estas cosas militares, pueden ser detenidos y fusilados por espías. ¿Por qué hacen esto? Es que eso le ahorra explicaciones en el orden político internacional en cuanto a derecho. Había pasado eso. Pero porque no tienen que dar tantas explicaciones en derecho internacional, porque se supone que en derecho internacional es ilegítimo lo que están haciendo. Así que cuando empiezas a cuestionar cosas que todo el mundo lo sabe, que son tropas rusas, pero no abiertamente, pues te economizas explicaciones en el Pleno de las Naciones Unidas. No sé si ustedes, pero ya te paso a ti, pero yo sé si tuviste la conferencia de prensa de Putin, en la cual dice, en contra de todas las pruebas y en contra de toda la realidad, ahí no habían tropas rusas. Bueno, es el Maquiavel, ¿no? Es la persona Maquiavel que te mira la cara y dice una mentira abiertamente. Tiene trompa, tiene oreja, pero no. Vamos a un detalle histórico. Hay un detalle histórico que hay que recordar. La Crimea fue hecha parte de Ucrania por decreto por Khrushchev con una firma, un documento en el año 1954. Los ingleses lo hicieron en el año Televidente, 17. La Crimea no era parte de Ucrania, nunca fue parte de Ucrania, era parte de Rusia. Y el argumento de Putin es: nosotros tenemos el derecho, no de invadir, porque no estamos invadiendo, sino de retomar lo que es nuestro históricamente, y el pueblo nos pide que vengamos como liberadores y apropiemos esa tierra, que ya no es quitársela, es Roberto, y objetivamente, nosotros estamos en una posición tan mala, los Estados Unidos, en una posición tan mala para criticar las ocupaciones militares, porque estamos criticando a Putin, que dice que los ciudadanos rusos, que son la mayoría de los residentes en Crimea, están en peligro, que sabemos que es un pretexto para invadir. Pero pretexto utilizamos nosotros de armas de destrucción masiva, no para ocupar, bombardear, matar a 100 y pico de mil de iraquíes, desplazar a más de 1,5 millones de iraquíes. O sea, ese desastre... Eso nos quita moral. Tengo que pasar a la policía por realizar ese tema, pero cuando regresemos... Cuando regresemos vamos a conversar con el con el capitán Ronnie Kaplan, portavoz del ejército de Israel, acerca de este navío, o sea, panameños, que capturaron los israelitas en aguas internacionales, y dicen que llevaba armas para Sudán, y de Sudán iba a ir para Franja de Gaza. Vamos a hablar con él cuando regresemos. Ok, regresamos aquí en Prohibido Callarse, en este horario, el nuevo horario de 10 a 11 de la noche. Continúan con nosotros el profesor Daniel Álvarez y el doctor Wilfredo Ruiz. Para nosotros es un placer tenerlos en el programa. Pero como le decíamos al principio, y después se lo hemos estado repitiendo, tenemos al capitán Ronnie Kaplan con nosotros, ese portavoz del ejército de Israel, y por estos minutos está precisamente en la madrugada en Israel. Muchísimas gracias, capitán, un verdadero placer tenerlo. Mientras tanto, como todos ustedes saben, el gobierno de Israel ha criticado, denunciado la actitud injerencista del gobierno de Irán como elemento desestabilizador contra Israel. ¿Cómo califica usted estos actos, además de los partes oficiales que hemos estado leyendo? Adelante, capitán.
Sí, Roberto, se trata de un barco que venía desde Irán con 40 misiles que tienen un alcance de hasta 160 kilómetros, varias cabezas de mortero y municiones para Kalashnikov, que traía Irán para la franja de Gaza, específicamente para el grupo terrorista Hamas. Fíjate, Roberto, que no es la primera vez que Irán intenta de contrabandear armas hacia la franja de Gaza o hacia otro tipo de lugares en todo el Medio Oriente. Definitivamente el objetivo era alcanzar a civiles israelíes. Irán es el principal gestor, auspiciante y financiador del terror en el Medio Oriente. Ok, gracias. Repíteme, estamos hablando con el capitán Kaplan directamente desde Israel en altas horas de la madrugada. ¿Cómo califica usted la actitud de Irán? Una vez más, capitán, adelante, por favor. Definitivamente Israel es la única democracia en Medio Oriente. Irán está involucrado en la mayoría de conflictos que hay en este momento en el Medio Oriente, en el Líbano, en Siria, en Bahrein, en Yemen y en otro tipo de lugares en el Medio Oriente, pero no solamente en el Medio Oriente, Roberto, sino que Irán se encuentra también en un poco más lo que es más lejano como Afganistán, pero también en América Latina y en Asia, auspiciando lo que es el terror. Al fin y al cabo ellos comprenden de que en la única democracia del Medio Oriente donde la población tiene voz y voto, la única forma de luchar contra Israel será atacando su punto débil, atacando la población civil que tiene voz. En la medida de que logren tirarnos una enorme cantidad de misiles en una campaña bélica por día, entonces esa población se quejaría ante las autoridades de gobierno, lo que llevaría a una victoria. Esto es un poco el terrorismo moderno que está auspiciado por Irán, Roberto. El que te tiren un misil o un cohete desde un centro de población civil del adversario hacia un centro de población civil en Israel, cuando por un lado utilizan a sus civiles como escudos humanos y nuestros civiles son intencionalmente su objetivo. Capitán, al respecto, una de las principales denuncias del gobierno de Israel, su gobierno, en el pasado han sido los ataques desde el Líbano, ataques que se le han atribuido a Hezbollah. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, Roberto, de hecho la última operación que hubo con Hezbollah fue en el año 2006 y desde entonces no hay ataques desde el Líbano hacia Israel. No obstante, ellos arman su arsenal de armas. Estamos hablando de bastante más de 100.000 cohetes y misiles en el sur del Líbano que están apuntando a Israel. Cohetes y misiles que se encuentran, como decía antes, en centros de población civil. En total, entre Hezbollah, Siria y lo que es la Franja de Gaza, estamos hablando de unos 170.000 cohetes y misiles apuntando a Israel. Hoy en día nuestro problema más claro es el Hezbollah, como le digo, que está entrando adentro de lo que es la población civil. Ellos están planificando una suerte de campaña en la cual tienen unos 2.000, 3.000 cohetes por día hacia la población civil, que en su opinión es la barriga flaca, por decirlo de alguna manera, de Israel. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, Israel ha estado en constante desafío por la supervivencia y defensa de la democracia. Me imagino que eso pesa sobre uno, ¿no? El cuento de Israel durante toda su historia es hacer de una situación adversa, de una seguridad, desde que fue independizado en el año 1948. 7 países árabes lo atacaron y desde entonces hacemos de esa amenaza una oportunidad en todos los ámbitos. Fíjate hoy, Roberto, que Israel es el país que tuvo el mejor crecimiento económico los últimos 5 años de los países del OECD, y también estamos hablando de un país que más del 50% de sus exportaciones son exportaciones a nivel de tecnología y de high-tech. Definitivamente nosotros estamos para cuidar eso, para cuidar esta perlita aquí en el Medio Oriente, y muchas veces para hacerlo lamentablemente nos tenemos que enfrentar con este tipo de lobos con piel de oveja, por decirlo un poco coloquialmente,
Y es parte de lo que tenemos que hacer para mantener este país que al fin y al cabo está basado en un pueblo que tiene valores comunes y es un pueblo bastante interesante para conocer. Capitán, finalmente, y retomando el tema del barco, ¿qué tiene previsto hacer Israel al respecto en los organismos internacionales o qué medidas van a tomar? Mira, Roberto, la verdad que este no es el primer barco que nosotros paramos, que venía de contrabando de Irán. Han habido muchos y todo el tiempo estamos tomando todo tipo de acciones y estamos dispuestos a, como en este caso fuimos a 1.500 kilómetros de la ciudad más austral, más al sur de Israel, lo que es Eilat. Fuimos a parar este barco, todo el tiempo estamos monitoreando, todo el tiempo estamos evaluando la situación de cuál es este tipo de cargas con contrabando que vienen para grupos terroristas. Lamentablemente, parte de las informaciones no las podemos publicar para no, de alguna manera, delatar a nuestra fuente a nivel de inteligencia. La minoría de este tipo de informaciones son publicadas. Es un tema de día a día. Nosotros seguimos trabajando día a día en seguridad de rutina. Esperamos la paz, pero para esperar la paz debemos estar prontos para la próxima operación. Definitivamente te puedo decir, Roberto, de que si los grupos terroristas dejasen las armas, creo que rápidamente habría aquí paz en la zona. Si Israel dejase las armas, quizás estaría poniendo en peligro su existencia. Muchísimas gracias, un verdadero placer y tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, el capitán Kaplan, directamente desde Jerusalén, Israel. ¿Escuchaste la entrevista? Después la vamos a analizar más a profundidad, vamos a analizar más la región. Tu primera impresión, Wilfredo. Yo creo que definitivamente ahí en la discusión internacional se trae constantemente y se está trayendo y discutiendo hoy en día a Irán como un elemento desestabilizador en la seguridad de la zona. Claro, en cierta medida, porque Irán sabemos que está luchando guerras por proxy, está haciendo de apoyo directo al Líbano. Irán está apoyando el régimen del criminal de guerra de Bashar al-Assad abiertamente, y también hay otras hilos quizás más finos, como el que estaba mencionando el capitán. No sé si pueda lograrse en alguna investigación pública esta conexión de Irán a enviar estos armamentos a Gaza, porque Gaza tiene hoy en día un bloqueo totalmente naval. Así que cuando se está hablando de que venía un barco que iba destino a Sudán, y de Sudán para Gaza, Gaza es la prisión abierta más grande que hay en el mundo, porque todas sus fronteras están controladas por el Estado de Israel y todo su acceso al mar está controlado por el Estado de Israel. Esa es una prisión abierta de 1 millón y pico de palestinos. Y en este momento Egipto no dejaría pasar tampoco en ninguna, o sea, a través de las cuando están los militares gobernando en Egipto. Quizás con Morsi hubieran pasado. Quizás hubiera sido más laxo. Exactamente, pero ahora con los militares por ahí no pasa nada. Han cerrado las fronteras y el paso, no podemos perder de perspectiva que hubo un momento en Gaza donde no se permitía ni el acceso de medicamentos a la población civil, ¿verdad? Así de encerrado y de controlado es todo lo que entra y sale de Gaza. Así que hay una cosa, tengo que pasar ya a publicidad, te doy la oportunidad para no tenerte que interrumpir, Daniel, pero de que viene, o sea, de que Irán está involucrado, está involucrado. Pero no, déjame pasar a publicidad, pero de que la denuncia de Israel de que va para Gaza, ahora Irán no puede salir a decir, no iban para Gaza, iban para otro lugar. Tenemos que pasar a publicidad y regresamos. Daniel, simplemente Irán es una fuerza estabilizadora y no de ahora, por años, ha auspiciado, no defendido la causa palestina. No, y la causa palestina, hay que entender una cosa, el terrorismo es una cosa, pero es siempre identificado la causa palestina históricamente. Pero para cualquier argentino, ahí sí tengo que nada más que poner el acento lo que sucedió en Argentina, por nada más que mencionar. No, de acuerdo. Fue un acto terrorista. Espérate, perdón, no quiero decir de que, lo que simplemente hice la aclaración de que ellos siempre en su retórica se han identificado en la causa palestina. Que usen el terrorismo como la están usando, también eso no se puede negar, desapareció con un dedo. Y también estabilizan con Hezbollah en Siria, apoyando a Bashar al-Assad, y en Bahrein. También que tienen, claro, aquí hay una dictadura de facto de la dinastía al-Khalifa que está
protegida por los saudíes, ¿sí? Porque la mayoría es shia en Bahrein. Así que hay diferentes puntos de contacto y también en Yemen, que también hay un grupo sustancial de chiitas. Pero vamos al armamento. El armamento no creo que iba destinado a Hamas. Ismael Haniyeh, primer ministro de Gaza, dijo abiertamente, estaríamos locos nosotros recibir armas de Irán cuando nos ponen en la mirilla de Israel. Es una locura, segundo lo que decía Wilfredo, el bloqueo extenso. ¿Por dónde entra? Ahora el problema es sí va para Gaza, pero no para Hamas, para Islamic Jihad islámico. Ese grupo es más radical que Hamas. Ese grupo sí está dispuesto. ¿Está dentro de Gaza? Está dentro de Gaza, sí. Es un grupo que se llama Islamic Jihad. Que y ese es el grupo que está recibiendo esas armas. Quiere decir que dentro de la misma Hamas hay una división de un grupo aún más radical, mucho más militante, que está dispuesto a arriesgarse a recibir armas de Irán para atacar. Ahora, ¿por qué Irán toma ese paso? Eso me preocupa porque significa que Irán está dispuesto a desvincular, y ellos lo han dicho siempre, las negociaciones sobre el armamento nuclear, es decir, con los Estados Unidos y Occidente, y el apoyo que ellos le dan a estos grupos. Pero eso no es bueno porque Israel le va a decir, Israel, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con Irán, Irán sigue siendo auspiciando el terrorismo? Y yo creo que esa es la discusión que debe estar sobre el tapete. ¿Cómo se trata a Irán? La política de aislamiento, la política de romper todo tipo de relaciones, la política de no haber acercamiento y espacio para negociaciones políticas o diplomáticas con Irán no es conveniente. Porque no es que uno lo tenga como un socio comercial preferente, pero uno definitivamente no es saludable para establecer y para tener mejor injerencia en la región. Pero Wilfredo, espérate, ahí estoy donde se acuerdo contigo. Si hay un presidente que se ha arriesgado su carrera política en negociar directamente con Irán detrás de su aliado Israel, se llama Barack Obama. Se reúnen en Oman en privado con ellos, no cuentan con ninguno de sus aliados con Israel, que es una bofetada para los israelíes. ¿Qué está haciendo Irán? ¿Le va a mandar armas a Islamic Jihad? Por favor. No. Irán no está demostrando. Aquí tiene que haber un gesto de reciprocidad con el presidente Obama, porque está simplemente undermining. ¿Cómo se dice undermining? Sigue usted, mi querido amigo. No se detenga, que está inspirado. Están creándole a Obama una posición sumamente difícil. Pero en la medida de que tú rompas todo tipo de relaciones, y es verdad lo que dice Daniel, y en eso lo reconozco, el presidente Obama ha sido el que mejor y más acercamiento ha tenido con Irán, ¿verdad? Pero eso no es que hemos llegado donde tenemos que llegar, ¿verdad? Porque definitivamente lo que se logró con el programa nuclear, de que Irán abra su programa nuclear a inspecciones internacionales, eso es lo que queremos. Eso es precisamente lo que la comunidad internacional aspira, a que Irán no se vuelva un sitio cerrado, como lo es Norcorea, que nosotros no sabemos qué pasa ahí hasta el día después que este hombre prueba una bomba nuclear. Exactamente. Quisiera abordar un tema, y tengo que decir para beneficio de nuestros televidentes que hay varios amigos judíos que los invité al programa de hoy, ninguno de ellos pudo asistir, lo lamento porque me hubiera encantado agregar a la mezcla la opinión de amigos que han compartido esta mesa en el pasado y que estoy seguro que la compartirán en el futuro, pero hoy no pudieron hacerlo. Pero hay un tema que quisiera abordar con ustedes dos, porque entender el Medio Oriente es bastante difícil. Ustedes dos han estado en la región, la conocen profundamente, y es que en el Medio Oriente no se puede desligar, lo hablaba con Wilfredo al principio del programa, la religión del Estado, básicamente son consustanciales. Pero Israel tiene un serio problema. Lo digo tantas veces porque para mí es el mayor problema que tiene Israel en estos momentos, más que con los palestinos, es con las minorías, ya no son tan minorías ortodoxas dentro del país. Hicieron una marcha multitudinaria diciendo: nosotros no queremos ir al ejército, nosotros no queremos trabajar, a nosotros nos tienen que seguir manteniendo, y nosotros... Estamos hablando de 2 millones. Mi amigo, son mucha gente, eso es un problema muy serio. Claro, y también la aspiración a porque en realidad lo que quizás muchos de nuestro público no entienden es que Israel, a pesar de que sus constituyentes son judíos, en su esencia es un sitio secular, es un estado secular. Allí la mayoría de los que viven ahí no están practicando el judaísmo, son judíos. Y hay 2 millones. Claro, pero entonces los ortodoxos, esa voz muy vibrante, muy poderosa, que se deja escuchar y que sale a las calles. Y lo vimos con el gobierno, los organismos de seguridad del Estado reprimiendo sus marchas con cañones de agua, y son tan vocales incluso, y sus posiciones son muy controversiales,
Claro, de hecho sea de paso, apedrearon guaguas donde las mujeres, judías no aceptan que mujeres tomen esa guagua o que las mujeres recen en el muro de los lamentos. Exacto. Un montón de situaciones. Es que no dejan que en el ejército las mujeres lo toquen. Algunos han tenido que ya no pueden ser tocados por una mujer. Sí. Pero ellos se consideran los salvadores de Israel. ¿Por qué? Porque demográficamente están compitiendo directamente con los árabes y palestinos dentro dígalo de... dígalo en español para que lo entienda la sí, televisión. paren más en otras muchachos. palabras, la tasa de nacimiento de los árabes dentro de Israel es tan grande que demográficamente Israel en cuestiones de décadas Tiene ese problema. tiene un problema enorme. Entonces, ¿qué pasa? Los ortodoxos dicen, ustedes deben pagarnos a nosotros para que tengamos para hijos. tener hijos. Exacto, es lo que están haciendo por el Nosotros capital industrial. somos los que estamos salvando a Israel. Fíjense, un argumento que tiene su lógica. Pero además no es eso, es que no quieren trabajar. Y con todo respeto, ¿no? Y probablemente haya que, no sé si hasta ahora pueden ver televisión, no sé si pueden ver televisión. ¿Pueden ver televisor? Bueno, yo como académico entiendo el argumento ese, porque yo quiero que me paguen para dar clases, para leer, y ellos están diciendo, me están pagando para orar. Para procrear. Y también, es que ellos también se consideran, y hay sectores dentro de todas las religiones, pero en el Islam también hay unos sectores que se consideran los que están protegiendo la fe y la teología, los que estudian la fe, lo que su aspiración es ir a adentrarse en el estudio teológico, velar porque los organismos representen tu filosofía de fe y de vida, ¿verdad? Y ellos ¿Es un problema para Israel, tú crees? Siempre se habla del radicalismo del Islam dentro del mundo islámico, pero hay que empezar a hablar también de la ortodoxia judía dentro de Israel, que representa un reto también para los judíos. En todas las religiones. Aquí quienes ponen ¿Cómo se lidia con eso? Quienes ponen las bombas a las clínicas de aborto aquí en los Estados Unidos son los extremistas cristianos, muchos de ellos evangélicos. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Tú que has tenido que lidiar dentro del Islam con los radicales buscando este punto medio, porque este punto medio es el que... ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es el de saber convivir, esta sana convivencia de secularismo con ortodoxia. Secularismo, ortodoxia e interreligiosa. Pero también. Eso no existe en el Medio Oriente y tú lo sabes, Wilfredo. Egipto en este momento ha echado a patada a la hermandad musulmana, mientras que los turcos están echando a patada a los seculares. En Israel está el problema de los ortodoxos. Para mí esto es uno de los grandes problemas que hay en el segmento, en la religión, nosotros se nos hace difícil de entender en Occidente. La religión y las instituciones políticas y sociales en el Medio Oriente, sea judío, cristiano o musulmán, no se pueden desvincular. Sí, pero las implicaciones políticas sí son sumamente serias. ¿Por qué? Porque el ortodoxo, la derecha israelí, tiende a tener una visión del gran Israel. Y cederle cualquier territorio. Explica qué es lo que es el gran Israel. El gran Israel significa Judea y Samaria. Judea y Samaria, que es la ribera occidental, y lo que es Israel con Gaza. Es decir, todo eso es el gran Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas, y por cierto, apoyado por los evangélicos norteamericanos, que creen que se están cumpliendo las profecías de que Israel... Qué trágico eso, ¿verdad? Porque muchos de los evangélicos norteamericanos están apoyando a Israel porque esperan ver la destrucción de Israel y con la destrucción de Israel la llegada del Mesías. Esto es una relación viene en las nubes a destruir a los árabes, porque en un final... a los árabes y a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Nada más que los elegidos se quedan, 44, ¿no? Correcto. Y los judíos en un final se tienen que convertir a cristianos. Pero como me dijo un amigo mío judío, me dijo, mira, a mí no nos importa que ellos digan que Jesús es el Mesías. Mira, si Jesús llega en las nubes y establece la monarquía, llega la monarquía, bueno, pues entonces nos convertimos a cristianos, punto y aparte. Lo que nos importa a nosotros es que ellos nos están apoyando a nosotros, que ellos están preservando la integridad territorial. Y ese discurso es peligroso para la estabilidad política, porque es discurso totalmente incompatible con la propuesta de dos estados, la solución de dos estados. ¿Por qué? Porque los que creen y promulgan y promueven el gran Israel, en otras palabras, lo que están es eliminando toda posibilidad de que el pueblo palestino tenga o aspire a tener un estado, ¿verdad? Porque Judea y Samaria lo consideran parte de Israel y es donde hoy viven más de 4 millones de palestinos. Por eso es que Casa Judía, que en estos momentos es una de las fuerzas políticas más importantes. Este hombre estaba en el gabinete de Netanyahu, era su jefe de gabinete, pensó que Netanyahu se había ido demasiado para la izquierda, Netanyahu, y creó Casa Judía, que en estos momentos lo que está desde la derecha le está diciendo a Netanyahu, no te atrevas ni siquiera a hablar de reconocer al Estado de Israel, perdón, al Estado palestino. Eso es inaceptable para nosotros y eso representa ya un serio reto. Eso es un reto, perdón, y hay que decir también que hay un narrativo también del lado de los palestinos que toda esa región es palestina, y es de ellos y no pertenece
pertenece nada absolutamente a Israel. A mí me gustó mucho que hace poco, Wilfredo no pudo estar allí, hace como 2 o 3 semanas, vino el embajador de los palestinos a los Estados Unidos a FIU, a la universidad donde yo enseño. Y estuve un almuerzo privado, un grupo selecto de facultad que nos reunimos con él y le pude hacer unas preguntas bien directas a él. Y francamente, lo que más me impactó fue que él estaba totalmente comprometido con la solución de 2 estados. ¿Y el reconocimiento del Estado de Israel? Totalmente. ¿Y al reconocimiento que Israel sea un Estado judío? No. Ahí es que él dijo, si los judíos quieren llamarse Estado judío está bien, pero nosotros no podemos, la palabra la estoy citando textualmente, nosotros no podemos darle legitimidad a un narrativo que nosotros no podemos aceptar. Todos los estados musulmanes del Medio Oriente son estados musulmanes. ¿Por qué los judíos no pueden ser judíos? ¿Qué pasa? Porque también es la primera vez en la historia de la humanidad donde se le está pidiendo a un grupo de personas que ni tan siquiera son un estado, que le den reconocimiento a un estado, Roberto, para que quienes reconocen a los estados y los admiten en la comunidad internacional son otros estados. Y una de las cosas que está sobre la mesa... ¿Tú estarías dispuesto a aceptar de que Israel es un estado judío? De facto lo es porque ahora vive una Entonces, mayoría. ¿por qué? Pero si tanto se jactó, como dijo el capitán ahorita en el programa, de que Israel es la cuna de la democracia en el Medio Oriente. ¿Cuál es el problema de que algún día viven más árabes allí que judíos? Pero ¿cuál es el problema de que ellos no hay ninguno? Judíos? Ellos lo que quieren es que artificialmente provocar que no importa que la mayoría sea árabe, eso permanezca como un estado judío. Y eso no es una democracia. Pero, quieren imponer de arriba hacia abajo que esto va a ser judío, aunque la mayoría de los que vivan aquí sean árabes. Pero mira, lo que eso no es, entonces no es democracia ahora, pero no para siempre. Pero déjame expresar, nuestros hermanos judíos, nuestros amigos no están aquí para decirlo, pero déjame expresar el lado israelí. Lo que los israelíes ven detrás de la resistencia de los palestinos a reconocer Israel, es la procreación. Espérate, que demográficamente es la procreación. Demográficamente en un final vamos a derrotarlo. Vamos a derrotarlo. Es un problema. Eso es lo que los mexicanos están haciendo con Los Ángeles. Es un problema creado por el Estado de Israel, porque el Estado de Israel hoy en día pretende seguir siendo el Estado de Israel y ser el único Estado en todo el planeta Tierra que no tiene fronteras, porque se sigue expandiendo y colonizando en la Franja de Gaza y expandiéndose constantemente, contrario al derecho internacional. Puedo hacer una pregunta mucho más sutil. ¿Ustedes saben dónde está el avión que se perdió? Sí, yo lo sé. Okay. Cuando regresemos está me lo con cuenta. Martín Heidegger, allá. Cuando regresemos me lo cuenta. Vamos a publicidad, regresamos. Las especulaciones continúan y hasta el momento no existe una hipótesis verificable sobre la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Creo que hay mucha especulación en este momento. Algunas declaraciones de responsabilidad no han sido confirmadas o corroboradas en absoluto. Estamos analizándolo todo con mucho cuidado. Estamos trabajando con el FBI, la Administración de Seguridad del Transporte y otros. Nuestros homólogos de Malasia están haciendo todo lo posible para tratar de juntar las piezas. Es evidente que todavía es un misterio. Es muy inquietante y hasta que podamos encontrar realmente dónde está el avión y podamos tener la oportunidad de hacer algunos análisis forenses, no estaremos en la dirección correcta, expresaba esta tarde el director de la CIA. El gobierno de Malasia ha puesto en marcha una investigación sobre la posibilidad de que un acto terrorista sea la causa de la desaparición en la madrugada del sábado de un avión de la compañía Malaysia Airlines, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, poco menos de una hora después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín. La tesis se fundamenta en que al menos 2 pasajeros viajaban con pasaportes robados, aunque la madre de uno de ellos lo esperaba en Alemania, donde pretendía el joven de 19 años de nacionalidad iraní acogerse a un asilo político. El secretario general de la Interpol tocó esta tarde el tema, añadiendo que hasta el momento es muy difícil corroborar si el elemento terrorista estuvo presente. Estamos tratando de determinar si es o no un incidente terrorista. Y cuanta más información tenemos, más nos inclinamos a concluir que no fue un incidente terrorista. Si usted lee lo que el jefe de la policía de Malasia dijo recientemente acerca del joven de 19 años de edad que viajaba a Frankfurt, Alemania, para estar con su madre, vemos que este caso es parte de un problema de contrabando humano y no un problema terrorista. Una flota internacional compuesta por más de 40 barcos y una veintena de aviones continúa peinando las aguas y los cielos frente a las costas de Vietnam y Malasia en busca del aparato siniestrado. Pero hasta ahora no se han encontrado restos confirmados del avión.
Ok, te regresamos acá en lo que realmente es una tragedia, ¿no? ¿Dónde está? Es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Dónde está este avión? Porque desaparecer un navío de este tamaño. Y yo creo que lo que nos debe preocupar es que la seguridad de todos nosotros no se soluciona con programas de seguridad nacional únicamente, porque aquí vienen aviones de todo el planeta a aterrizar a los Estados Unidos, y si aquí tenemos la seguridad más estricta, pero allá no la tienen, claro, como evidentemente está pasando en muchos sitios desarrollados, porque Malasia es de las potencias económicas del Asia, ¿verdad? Y que en Malasia todavía se esté subiendo los aviones más de 1, 2 o 3 personas con pasaportes falsificados, donde no se tenga una correlación de quiénes o no en realidad se montaron al avión, es muy preocupante respecto a la seguridad de todo internacional. Pero lo más preocupante para mí es que el avión se especulaba que se había caído, porque estaban todos los sistemas de comunicación estamos muertos. El problema está que después que mueren todos los sistemas de comunicación, el avión hace un viraje y regresa, aparentemente está regresando otra vez a su punto de partida o en esa dirección. Se desaparece. Silencio absoluto. Hay un silencio absoluto. Y eso es lo que mucha gente le llama, porque eso está sorprendido. Me queda muy poco tiempo. Acaba de salir la noticia hace solamente unos minutos de que Alex Singh perdió en el distrito número 13 del Congreso. Los demócratas habían puesto grandes esperanzas, al igual que los republicanos. El dinero que se gastó fue enorme. Alex Singh fue la candidata a gobernador que perdió precisamente con Charlie Crist con el gobernador Scott. ¿Esto puede tener repercusiones para la elección de gobernador, Wilfredo? Yo creo que afecta a los demócratas en el sentido, Roberto, de que ellos están en la pesca del más mínimo voto en estas elecciones congresionales que se aproximan. Y un voto, y especialmente mandar el mensaje en Florida de que Florida es ganable, ¿verdad? Que tienen capacidad de tener representación o ganar más representación en la Florida, que es el estado azul tradicional. Pero es una mala noticia para los demócratas. Mala noticia, y se está trayendo sobre el tapete si estaba en tela de juicio, se estaba enjuiciando el Obamacare con esta votación. Yo no interpreto la victoria como tan estruendosa como la gente la quiere ver. Creo de que lo que estaba en tela de juicio era Obamacare. Ese aparentemente fue el voto. Y este es una persona, el candidato libertario es el que gana esta elección. Acuérdate bien. No gana la elección, o sea, coge 4.5 y la elección se gana, o sea, creo que fue 49 punto algo, ¿no? 48.5, 46.7, pero el libertario que dice cogió 4, casi 5 puntos, que es lo que desbalanceó esta elección, ¿verdad? Pero yo creo que yo no veo esto tan trágico para los demócratas. Yo creo que es realmente un golpe muy fuerte para los demócratas y que tiene que ser una llamada de atención. Ayer yo dije en el programa, estaba Raúl Martínez, que si un demócrata era capaz de perder este escaño que debía haberlo ganado un demócrata, era ella, Alex Singh, porque es una política malísima. Pero dicho eso, sin lugar a dudas, los republicanos hicieron una tremenda campaña porque tenían el candidato que no querían, el candidato que en muchas ocasiones no terminaron apoyando los grupos, y que en un distrito que Obama ganó por 5 puntos, mi amigo. Esto, sin lugar a dudas, si no hace pensar a los demócratas en el estado, a mi juicio los demócratas están cometiendo un grave error. Y que Obama y la primera dama estuvieron aquí en Florida del Sur, no en Tampa, pero en Florida del Sur. Y la apoyaron a ella. Y en estos recientes días que también empujando el Obama. Bueno, vamos a ver lo que las elecciones de medio término dicen. Yo no lo veo tan tétrico como tú. Saludos para su niña. Para Angelita. Para Angelita. O sea, el middle name de ella es polaco, Jacek. Bueno, para Angelita, muchísimas gracias. Mi hija se llama Ángeles también. Qué bien. Que Dios nos acompañe a todos. Mañana a la misma hora, a las 10 en punto de la noche. María Julia, nos fuimos.